que saber y pensar en lo que se va a recibir. Discípulo. Padre, para comulgar bien, ¿se requiere algo más, aparte de no tener pecado mortal? Ya lo creo, pues todos saben que para comulgar bien se requieren tres cosas. Primera, estar en gracia de Dios. Segunda, saber lo que se va a recibir y pensar en ello. Tercera, estar en ayunas desde la medianoche. Lo que se ha dicho hasta aquí se refiere a la primera condición. Lo de la segunda y tercera te lo diré después. Entonces, ¿puede haber comuniones mal hechas por lo que se refiere a la segunda disposición? Sí, hay muchos cristianos que por la Pascua o en otras solemnidades se acercan a comulgar sin saber ni pensar en lo que hacen o van a hacer. ¿Cuántos son, particularmente mujeres, los que se acostumbran a frecuentarla y recibirla aún diariamente, solamente por hacer lo que hacen los demás? Amigo mío, es conveniente sepas que no puede haber mayor ignorancia que la que se refiere a la religión, particularmente en el aspecto de la comunión. Muchos, muchísimos, son los cristianos de hoy día que o no la han aprendido bien, o tal vez no han llegado a saberlo aún. Y de aquí la ignorancia tremenda sobre la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Por esto, no es extraño que vayan a comulgar como si se acercaran a besar una reliquia o a recibir cualquier otro sacramento. Muchos, demasiados son los cristianos de nuestros días que aún no han aprendido bien estas cosas y que por lo tanto no saben nada con solidez sobre la esencia y sustancia de este sacramento. También son muchos los que ignoran los efectos admirables que produce la Sagrada Comunión y las disposiciones necesarias para recibirla. Si se les preguntan, contestarán que reciben a Jesucristo, a nuestro Señor, pero lo dicen como niños, que lo han aprendido de labios de sus madres y nada más, instruidos así sobre la Sagrada Comunión. ¿Será posible que comulguen bien? Creo que no. Figúrate, pues, cuántas serán las comuniones mal hechas. ¡Qué calamidad! Estos tales deberían dejar de comulgar. Al revés, ni se abstienen ni se instruyen. En su interior creen saberlo todo y que son tan dignos como los demás, sobre todo, como ya te dije, si son mujeres y de las de pico largo. Y entonces hay que predicar e instruir sobre este punto y alzar la voz bien alta contra los abusivos y vigilar constantemente, examinándoles con cordura y prudencia, pero con rigor. Esto está bien en cuanto a saber lo que se va a recibir, pero ¿y en cuanto a pensar? Dice el catecismo que hay que pensar también en lo que se va a recibir. Por esto, comulgan mal los que se acercan en forma indecorosa. Se ven algunos niños, sobre todo, que ríen en la iglesia, charlan y están distraídos, y llegado el momento de comulgar, se precipitan ante el altar o ante el comulgatorio. Hacen mal, muy mal, y siendo aún niños tienen disculpas, pues Dios mirará la edad y el poco criterio, pero los adultos que así proceden no tienen derecho a compasión ni excusa, de ninguna clase. Y las muchachas y señoritas que se acercan a comulgar girando la vista a una y a otra parte, haciendo muecas, jactándose de sus gracias, haciendo ostentación de vanidad y vestidas con poca modestia, hacen muy mal. Todas estas comulgan mal. Entonces, ¿son cosas serias? Muy serias,
pues se trata nada menos que de pisotear el más augusto de los sacramentos. Son pobres desgraciadas, cristianas sin fe. ¿Y qué hacer para impedir tales abusos? Vigilarlas, corregirlas, afear su conducta y, si esto no bastara, privarlas de la comunión. ¿Pero la gente no lo extrañará? Cuando se acostumbren a ver cómo se aparta de la comunión a los indignos, ya nadie se extrañará. Antes sentirán contento al ver respetado el cuerpo adorable de nuestro Señor y restablecido el decoro debido a tan augusto sacramento. Y con esto, ¿habrá peligro de alejar a muchos de la comunión? No hay que temer, y hay que sentir más celo por el decoro debido al sacramento más augusto. Habrá bajas, ¿quién lo duda? Pero disminuirán los sacrilegios, y los demás aprenderán con el resto a comulgar dignamente. Este es un mal como los otros. Si no se le aplica el remedio, progresará siempre más. «Fuera los perros», gritaba San Agustín. «Fuera los perros», decimos también nosotros y procuramos echarlos fuera de verdad. Así, y únicamente así, lograremos que Dios bendiga con más efusión las ciudades y los pueblos. De Dios nadie se burla. Cuenta la historia sagrada, en el capítulo 1 del libro de los Reyes, que al devolver los filisteos castigados por Dios el arca santa tomada a los israelitas, se detuvo ésta en el campamento de los betsamitas, que celebraron gran fiesta al tenerla entre ellos. Pero algunos, por exceso de curiosidad, se acercaron y la abrieron para ver lo que contenía. Esta falta de respeto, que a nosotros parece ligera y sin importancia, costó la vida a más de 50.000 de ellos, que cayeron muertos en tierra, mientras el pueblo gritaba: «¡Cuán terrible es la presencia de un Dios tan santo y poderoso!». Discípulo: por lo visto, padre, de Dios nadie se burla. Maestro: así es. Por esto, si nosotros fuéramos hombres de fe, deberíamos prorrumpir en las mismas palabras y temblar de espanto al acercarnos a Jesús, que vive en la Santísima Eucaristía. Mas, por el contrario, ¿cuántos imitadores tienen los betsamitas? Son cristianos, van alegres y deseosos a ver y a recibir a Jesús, pero no hacen lo que deben para honrarle como se merece. No son capaces de ver las llagas de su alma. Están pegados a la tierra, a sus sentidos, a su egoísmo. No advierten que cometiendo siempre las mismas faltas y teniendo los mismos defectos, sin enmendarse de ellos, se acercan con excesiva temeridad a aquel tremendo misterio del que el arca no era más que una simple imagen. Convierten el remedio en veneno, hallando la muerte en las fuentes de la misma vida. En el libro segundo de los Reyes se encuentra este otro episodio. El rey David hizo trasladar el arca a la ciudad de su residencia. En medio del júbilo y transporte del pueblo, puesta sobre una carroza nueva, los bueyes se negaron a seguir y coceando la hicieron ladear. Entonces Osa, un levita, levantó el brazo para sostenerla, cuando al instante la ira de Dios cayó sobre él y rodó muerto junto al arca a causa de este su atrevimiento. Pobrecillo, ¿y qué contenía el arca? El arca santa, además de las tablas de la ley y la vara de Aarón, contenía el maná, figura de la Eucaristía. Con esto debemos darnos cuenta de que este pan celestial no se debe dar a las almas indignas, ya sea porque están en pecado
o porque no tienen fe. Esta semejanza del Arca Santa con la Santísima Eucaristía la recuerda San Pablo cuando dice que en los primeros tiempos de la Iglesia eran castigados muchos cristianos con enfermedades y hasta con la muerte como Osa por haberse atrevido a comulgar en forma indigna de la santidad de tan gran sacramento. ¿Hay también en nuestros días hechos semejantes que nos recuerdan aquellos castigos? Tenemos muchos, como el que sigue. Una muchacha de 16 años había pasado toda la noche bailando y a la mañana siguiente se acercó atrevida a comulgar, para disimular su falta ante el párroco y las demás compañeras. Pero pobrecilla, apenas hubo comulgado, se apoderó de ella un escalofrío, se le descompuso el interior y en breves momentos, seguido de un vómito tremendo, echó fuera juntamente con la sagrada forma toda la comida y después las entrañas a trozos. Cierto que de Dios nadie se burla, por esto yo comulgaré siempre dignamente con el más profundo respeto y reverencia hacia tan sublime misterio. Muy bien, todos deberían proponerse lo mismo y comulgar cada vez con la mejor disposición, con los mejores sentimientos de piedad y devoción de que uno es capaz. ¿Y qué han de hacer los que aun queriendo no sienten esta piedad y devoción? A muchos les basta la fe interna y los esfuerzos que hacen para conservarse en gracia de Dios. Otros lo suplen con la sencillez de corazón libre de culpas voluntarias. Los que Jesús detesta son los desgraciados maliciosos, los indiferentes, los tibios y más aún, los que pretenden servir a dos señores, ser cristianos y paganos, creyentes y liberales, buenos y malos, castos y deshonestos. Aquellos, en fin, que cantan para espantar sus males, ¿no es cierto, padre? Esos. No me atrevería a decirlo, pero llegará el día en que, desprendidas las vendas de sus ojos, cuando acaben los misterios, aparecerán claros y diáfanos los sacrilegios cometidos por haber comulgado mal, y se llenarán de general vergüenza los que profanaron a Jesucristo, al Salvador bondadoso. Ahora Jesús se oculta y calla, pero entonces aparecerá con todo el esplendor de su majestad y como juez riguroso. Ya basta, Padre, que tiemblo. Ojalá temblaran todos los presumidos, todos los indignos, los traidores, los miserables sacrílegos. Jesús, que es tan bondadoso, les conceda el conocimiento, temor y conversión.